Familia, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Estamos una vez más, una nueva oportunidad por medio de estos medios que la tecnología nos permiten encontrarnos. Hoy conversaremos sobre un tema muy apasionante, un tema que disfruté mucho desarrollar, investigar, el cual puse por título Las tres señales de Mashiach. Un título un poco curioso, un título un poco raro, extraño, podría ser hasta excéntrico. Vamos a mirar un poco esto. Un momento, pongo por aquí mi presentación. ¿Cuál es el texto que vamos a analizar? Mateo capítulo 11, verso del 2 al 5. Tenemos a Juan, el inversor, en cárcel. Cuando él se entera de que Yeshua está realizando su ministerio, entonces él desde la cárcel habla con unos de sus discípulos y les dice que vayan y visiten a su primo, a Yeshua. Y la pregunta es muy clara. Pregúntale si él es el Mesías. Voy a leer. Mateo capítulo 11, verso 2 al 5. Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos del Mesías, de Cristo, como dice aquí en la Reina Valera, que utilizo yo mucho, y envió a dos de sus discípulos para que le preguntaran, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esa es una pregunta muy específica. Y Yeshua le respondió, vuelvan donde Juan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. ¿Qué cosas han visto y oído? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Entonces, eh, curioso el tema porque pues es curiosa la respuesta que da Yeshua, porque uno diría, bueno, no es como más contundente de decir, vaya, dígale a mi primo que yo soy el Mesías. O sí, yo soy Mashiach, yo soy el Mesías prometido de Israel, por esto y esto y esto y esto según las escrituras. ¿Por qué? Porque es que si miramos, Yeshua no fue, aquí cuando él estuvo aquí en esta tierra, él no fue ni ha sido el único que ha realizado señales milagrosas, sanidades. Él mismo prometió que mayores cosas inclusive se harían. Entonces uno diría, bueno, ¿hasta dónde las señales como sanidad de leprosos, ojos abiertos, los oídos abiertos, un cojo que camine, hasta dónde realmente eso es una prueba contundente? Y si hay una persona que tenga ese don de sanidad y realice este tipo de sanidades, entonces podría ser declarado candidato a Mesías. Entonces la cosa se pone seria, la cosa se pone preocupante, porque es que la respuesta de Yeshua no fue lo suficientemente contundente a nuestro análisis, pero vamos a mirar en el desarrollo del estudio que sí es muy contundente. Entonces, nos toca retornar hasta Moisés para poder tener un poco de contexto y entender la respuesta del Mesías, entender por qué Yeshua dio esa respuesta, porque él no deja las cosas en el aire. Él es muy específico cuando va a realizar este tipo de cosas. Entonces nos toca irnos hasta Éxodo capítulo 3, cuando el Eterno se le revela a Moshe en una zarza. Verso 1 al 10 de Éxodo capítulo 3. Moisés cuidaba las ovejas de Jitro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios.
Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo, voy a ir a ver esta grande visión porque es que la zarza no se quema. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también le dijo, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor por causa de su explotación, he sabido de sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los gibitas y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con la que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Eso está claro. Pero, ¿cómo Moisés iba a validar este llamado? Porque esto ocurrió en el desierto. Los únicos testigos eran las 20 o 30 o 50 ovejas que habían allí, cerca de Moisés. De resto, nadie, no hubo ni un solo testigo que validara este llamado. Y pues Moisés sabía eso. Entonces, en el capítulo 4 de Éxodo, verso 1, Moisés manifiesta esta situación. Voy a leer. Moisés respondió, va a resultar que ellos, los israelitas, no me creerán, ni oirán mi voz. Más bien dirán, el Señor no se te ha aparecido. Entonces el Eterno le dice, tranquilo, te voy a dar estas señales. Y ahí en capítulo 4, desde el verso 2 hasta el verso 9, él le da tres señales que son la vara de la serpiente, que él pone en el piso, la vara se convierte en serpiente, vuelve a ser vara. La mano que él mete en su costado se vuelve llena de zaraat, se vuelve blanca y vuelve y la introduce y sale normalita, y el agua que se convierte en sangre. ¿Cuál era la intención de estas tres señales? Que le creyeran a Moisés. Leo verso 5 en capítulo 4 de Éxodo. Con esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Leo verso 8. Si resulta que a la voz de la primera señal no te creen ni te obedecen, te creerán a la voz de la segunda. Pero nos falta el que es más incrédulo de lo normal y vamos a la tercera señal, verso 9. Y si ni siquiera con estas dos señales te creen ni oyen tu voz, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo y el agua que tomes del río se convertirá en sangre al tocar el suelo. La intención de estas tres señales era que creyeran en que Moisés tuvo una visión donde él se acercó a una zarza y desde la zarza el Eterno le dijo, quítate las sandalias, he visto la aflicción de mi pueblo, te voy a enviar a Faraón para que Faraón suelte a mi pueblo y vengan y me adoren acá. Esa era la intención de las tres señales. Después vemos por allí en Deuteronomio capítulo 18 que el Eterno promete a uno como Moisés de entre los hermanos. Dice verso 15 de Deuteronomio 18, el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Tal y como le pediste al Señor tu Dios el día de la asamblea en Horeb, cuando dijiste, no quiero volver a oír la voz del Señor mi Dios, ni tampoco quiero volver a ver tan impresionante fuego, pues no quiero morir. Cuando ellos vieron allá arriba en la punta de la montaña en Sinaí, el humo, los truenos, las voces, quedaron espantados. Entonces le dijeron a Moisés, de ahora en adelante, sigue hablando tú con él, ya te creímos. Verso 17, el Señor me dijo, eso que dicen está muy bien, voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir.
Voy a leer el último verso, el verso 19. Por lo que yo le pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras que ese profeta proclame en mi nombre. Entonces la pregunta es, ¿y cómo va a ser este otro profeta para validar su llamado? Moisés tuvo que validar su llamado, porque fue un llamado de manera privada. Y pues se necesitarán más de que 3 señales para creer que esa persona es el sucesor de Moshe. Estamos hablando del sucesor de Moshe. O sea, esta persona realmente necesitará más que 3 señales. ¿Cuál será esa prueba irrefutable? ¿Cuál es esa señal o esas señales que todo el que vea eso dirá definitivamente, él es el sucesor de Moisés? ¿Por qué? Y lo importante aquí o lo curioso es que eh, los milagros a veces no son suficientes. Inclusive Maimónides, en Fundamentos de la Torá, en capítulo 8, él expresa ese sentimiento, esa sensación. Lo leo, hago la llamada, la referencia de Maimónides. Cuando la creencia de una persona está fundamentada en la presencia visible de milagros, en realidad tiene dudas escondidas en su mente por cuanto es posible que los milagros sean realizados por medio de la magia o la hechicería. Entonces, ¿esta persona cómo va a validar? Porque es que aún Moisés presentó las 3 señales. Los israelitas vieron las plagas, salieron con mano poderosa, cruzaron el mar en seco y aún, solo hasta Sinaí creyeron en Moisés. Solo cuando vieron a Moisés entrar en esa nube espesa y escuchar al Eterno hablar con Moisés y Moisés responderle a lo que había allí en la nube, solo hasta ese momento le creyeron a Moisés. No les bastó el mar dividirse en dos, no les bastó las plagas, no les bastó ver el destructor pasar por todas las casas quitando de la vida a los primogénitos de animales y de hombres y de humanos. Aún esto no les alcanzaba. Entonces, estas señales tienen que ser señales realmente muy verídicas. Tiene que ser algo realmente muy fuerte. Y lo curioso es que Yeshua le dice a Yohanan, los ciegos son, eh, pues, vuelven a ver, los sordos ya escuchan, el cojo salta. Entonces uno dice, pues, espérate, realmente sí es lo suficiente, pero vamos a mirar que sí es suficiente. Entonces, hay una profecía en Isaías 35, verso 5 y verso 6. No, se las voy a leer acá. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una profecía mesiánica. Usted puede ya después de tener el video y leer todo capítulo 35 de Isaías y usted se va a dar cuenta que es una profecía mesiánica. Entonces, es curioso que esta profecía mesiánica toda esté llena de señales. Entonces, el judaísmo ya para el primer siglo, para la época de Yeshua, enseñaba que cuando viniese el Mesías, este podría ser reconocido por 3 señales que solamente él y únicamente él podría llevar a cabo. Entonces ellos dicen, viene un profeta como Moshe Rabenu. Y así como Moshe Rabenu validó su llamado por medio de las señales, pues este otro también lo podrá hacer. Pero, y tenemos a Isaías 35 que nos habla de señales. Entonces vamos a poner o a establecer señales 3, así como Moisés utilizó 3, pues vamos a ponerle 3 al candidato a Mesías, pero estas señales deben ser señales tan difíciles que solamente Mashiach puede cumplir, no un hombre regular.
¿Cuáles son estas tres? Sanar a un leproso, echar el demonio de un mudo, sanar a un ciego de nacimiento. Vuelvo y las leo. Sanar a un leproso, una persona con Saraat, lo quiero decir mejor así. Echar el demonio de un mudo, porque es que, me devuelvo al primer punto, es mejor decir sanar a una persona, a un metzorá, a una persona que fue golpeado con Sarat. Me gusta decirlo mejor así, aunque lo escribí leproso para que me entiendan. Porque la Sarat es una condición espiritual que se refleja en la carne. Lo traducen mal traducido como lepra, pero ese vacilo de Hansen tiene un diagnóstico diferente a lo que uno ve en las escrituras. Moisés metió la mano y salió llena de Sarat y la mano era blanca. Uno mira la lepra en las personas y realmente la piel no se pone blanca, para ver una sola diferencia de muchas que hay. Entonces sanar a un metzorá, a una persona que fue golpeada y castigada con Sarat. Echar el demonio de un mudo, un mudo endemoniado. Y sanar a una persona que es ciega desde que nace. Vamos a analizarlas una por una. Primera señal, Yeshua sanó a un hombre lleno de lepra, lleno de Sarat. Nos vamos para Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Había un hombre lleno de Sarat. Y el hombre cae a los pies del Mesías y le dice, yo sé que tú me puedes limpiar. Si quieres, me puedes limpiar. Y él le dice, sí, ¿qué? Voy a leer, verso 12. En otra ocasión, mientras Yeshua estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de Sarat, de lepra, quien al ver a Yeshua se arrodilló y rostro en tierra le rogaba, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Yeshua extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. Y al instante se le quitó la lepra. Hay que tener en cuenta que nunca se había hecho el ritual de purificación de Levíticos 15, a razón de un israelita limpio de Sarat. Habían personas que se habían limpiado de lepra, Naamán, la hermana de Moshe, pero hay un ritual en Levíticos capítulo 15 que nunca se había hecho. Naamán, ni Naamán, ni la hermana de Moshe habían hecho este ritual establecido en Levíticos 15, ¿sí? Que nos habla, lo quiero leer por lo menos una parte. Bueno, no encuentro el verso específico. Ustedes lo pueden leer. Hay un tema muy específico. El leproso, para parafrasearlo, él debía acercarse a la entrada del templo. El sacerdote, él no entra al templo, obviamente. Él se queda antes, ahí en la entrada. El sacerdote sale sin salir del templo, sin salir. Él está del otro lado. Lo empieza a mirar y lo examina. Cuando lo examina y lo ve limpio, ya venía un proceso, ¿sí? Tenía que lavarse, rasurarse y venían unos sacrificios, ¿sí? Que era la sangre en el lóbulo de la oreja, en los dedos, ¿sí? Usted lo puede leer en detalle. Ese proceso, ese ritual de transición de una persona inmunda por Sarat a limpio, en el templo nunca se había realizado. Entonces, ¿qué hace el Eterno? ¿Qué hace Yeshua, perdón? Le dice que se presente delante del sacerdote. Le dice, no le digas a nadie. Simplemente ve y preséntate delante del sacerdote. Y eso debe haber ejecutado o haber dado una conmoción muy fuerte dentro de los sacerdotes y dentro del templo. Leo verso 14 de Lucas capítulo 5.
Yeshua le ordenó, no se lo cuentes a nadie, solo ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva. ¿A quién? De testimonio. ¿Para qué le sirva de testimonio a quién? A los sacerdotes, porque él iba derecho donde el sacerdote. Entonces, perdón, me equivoqué, es Levíticos capítulo 14. Usted va a ver que él debe tomar 2 aves, una ave la sacrifica y pone allí escarlata, aguas corrientes, y después a la avecilla viva la sumerge allí y la deja libre para poder declarar al, a la persona que estaba contaminada por Sara limpia. Eso nunca se había hecho. Levíticos 14, ese proceso un sacerdote nunca lo había realizado en Israel. Sí habían personas sanas de Sarat, pero el ritual no se había realizado nunca. Llega este hombre y se presenta delante del sacerdote allá en el templo, y el sacerdote lo examina y le dice, efectivamente estás limpio de Sarat. Vamos a hacer por primera vez en la historia de Israel el ritual de Levíticos capítulo 14. Se realiza el proceso. ¿Y qué hizo posiblemente el sacerdote? Fue donde el sumo sacerdote y donde los otros sacerdotes y les dijo, hay un posible candidato a Mashiach. ¿Y por qué? Porque hay una de las señales que se cumplió, que es un hombre limpio de Sarat, porque el sacerdote le había dicho, ¿y quién? ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso? Ah, no, yo estaba lleno de Sarat, fui, me presenté delante de Yeshua, me arrodillé a él y le dije que él me podía limpiar y él me limpió. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Yeshua. ¿Y quién es? Ah, es este, está allí haciendo esto, esto y esto. Debió haber hablado de Yeshua porque eso debe haber generado una conmoción en el templo. Por eso, a partir del verso 17 de Lucas, capítulo 5, verso 17 en adelante, usted ve que siempre hay un fariseo o un escriba o un doctor de la ley ahí presente. ¿Dónde está Yeshua? ¿Por qué? Porque al enterarse en toda la región, porque eso se debió haber regado como pólvora, como se dice coloquialmente, empezaron a venir todos los estudiosos y los doctores de la ley a validar, a ver quién es este Yeshua. Voy a leer Lucas 5:17. Un día, mientras Yeshua enseñaba, estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Claro, se regó, hay un candidato a Mesías. Realizó una de las 3 señales. Limpió a alguien de Sarat. Realizamos el ritual de la transición de purificación. La persona efectivamente no tiene Sarat. Tenemos un candidato a Mesías. Eso se debió haber, esa noticia debió correr en cuestión de unos días. Entonces, claro, ya cuando vemos la sanidad del leproso no había ninguno, pero ya después con la del paralítico eso está lleno, ¿sí? A razón de lo que le pasó a este hombre en el templo. Momento. Segunda señal. Yeshua echa el demonio de un mudo. Mateo capítulo 12. Verso 22 y verso 23. Dice, un día les llevaron un endemoniado ciego y mudo, y él lo sanó. Así que el ciego y mudo podía ver y hablar. Verso 23. Toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este el hijo de David? O sea, ¿será este el Mesías? ¿Será este el candidato a Mesías? Tenemos un candidato a Mesías. Sanó a una persona con Sarat, ahora sanó a un endemoniado o liberó a un endemoniado que era mudo y adicional ciego. En una liberación en el primer siglo, las personas que realizaban estas liberaciones, habían 3 pasos básicos, pues, de manera pues, muy general. Primero, establecer comunicación con el espíritu que poseía a esta persona. Una vez establecida comunicación con el espíritu, eh,
buscaban obtener el nombre de este espíritu, ¿sí? No estoy diciendo que sea bien o mal, no quiero entrar en ese tema. No quiero que usted empiece a decir que es que yo estoy diciendo algo errado o acertado, no. Estoy dándoles un dato histórico de cómo se realizaba ese proceso en el primer siglo, ¿sí? Estoy trayendo un dato histórico para traer un contexto de lo que ocurría y de por qué esta señal era muy fuerte, ¿sí? Porque tuvo tanto peso el tema de un endemoniado mudo. Entonces ellos normalmente buscaban establecer comunicación con el espíritu. Después le pedían el nombre, no sé si se lo preguntaban, realmente el tema del detalle no lo tengo. Y después en el nombre, o sacando, utilizando el nombre, tu espíritu, sales de esta persona. Pronuncian el nombre del espíritu para sacar el espíritu. Entonces, cuando una persona era muda y estaba endemoniada, ellos consideraban que era imposible sacar el espíritu porque no había manera de que la persona, por carecer del habla, pudiera dar el nombre del espíritu. Entonces ellos no podían decir espíritu fulano de tal, sal de esa persona. Entonces en el primer siglo se consideraba imposible traer a libertad de un espíritu a una persona muda. Solamente Mashiach podía liberar a una persona muda. Ese era el pensamiento en el primer siglo. Entonces, claro, cuando Yeshua simplemente libre y sano, sin empezar que cómo se llama, que fuera espíritu, sino que simplemente lo libera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente, por eso en el verso 23 dicen, ¿será este el hijo de David? ¿Será este el candidato a Mesías? Y empieza a tomar mucha más fuerza todo este tema del candidato a Mesías. La tercera señal, Yeshua sana a un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Yeshua vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Me voy hasta el verso 6. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado, de Shiloah. El ciego fue, se lavó y al volver ya podía ver. En esa época se creía que cuando un hombre nacía ciego era por un castigo divino. Vamos a leer aquí en capítulo 9 de Juan, verso 2. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? Él o sus padres. Pensaban que una persona que nacía ciega era porque o los padres habían cometido una iniquidad o la persona del vientre había pecado. Ese era el pensamiento que se tenía en el primer siglo. Por eso le preguntaron, ¿pecó él o pecaron sus padres? Entonces él en el verso 3 les dice, no pecó él, ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa persona había nacido ciega para que en un futuro Yeshua viniera y lo sanara y se declarara esa señal de una manera prodigiosa. Por eso él les dice, para que las obras de Elohim se manifiesten. Para que se manifieste que él efectivamente era Mashiach. Eso es lo que pasó. Entonces, claro, cuando él es sano, cuando él hace esa sanidad de este ciego de nacimiento, las personas veían esto, más las otras señales y decían definitivamente, por eso su fama crecía, por eso estas señales son tan importantes y por eso vivían validándolo, por eso todos los fariseos, saduceos, doctores de la ley, cada ratico empezaron, bueno, vamos a preguntarle esto, vamos a ver su doctrina, vamos a ver qué piensa, empezaron a retarlo porque ellos querían validar si efectivamente esta era el Mesías prometido. Pero resulta que en Isaías 35 tenemos una cuarta señal. Y es que ya vimos que según la tradición, Yeshua cumplió con los 3 requerimientos que se exigían en el primer siglo para que una persona
pasara de candidato a Mesías a ser declarado Mesías. ¿Sí? Sanó a una persona con Sarahat, un ciego de nacimiento y un endemoniado mudo fue libre. Pero para ser fieles al texto de la profecía, hay una parte en la profecía que dice que el cojo saltará como un venado. Entonces, vamos a mirar si él realmente trajo esa sanidad a una persona paralítica. Regresamos a Lucas capítulo 5, que allí miraremos lo del paralítico. Lucas capítulo 5, verso 18 al 20. En ese momento llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico. Querían llevarlo adentro y ponerlo delante de Yeshua. Pero como a causa de la multitud no hallaron la manera de hacerlo, de introducirlo, se subieron a la azotea y por el tejado bajaron al paralítico en una camilla hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Yeshua. Verso 20. Al ver Yeshua la fe de ellos, les dijo al paralítico: buen hombre, tus pecados te son perdonados. Y eso revolucionó todo el momento. Primero, el lugar ya estaba lleno de gente porque el tema de haberle quitado la lepra, la zarat a este hombre, eso sale en noticia, regó. Entonces todo el mundo empezó, hay un candidato a Mesías. Y el lugar estaba inundado de personas. Y él sabía que allí habían unos fariseos y unos doctores de la ley validando su llamado. Él sabía que estaban allá, que ellos estaban allá no porque creyeran en él como el Mesías, sino porque ellos querían saber si era o no. Ellos tenían sus dudas. Entonces él viene y le dice a este paralítico, delante de estas personas que estaban allí tomando nota y mirando todos sus movimientos, viene y le dice: buen hombre, tus pecados te son perdonados. Y, mejor dicho, eso genera un conflicto. Verso 23 nos dice la razón de él haber hecho eso, porque inmediatamente le dice, él mismo aquí en verso 22 les dice: ustedes por qué maquinan en su mente y en su corazón. Verso 23 lo voy a leer. ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico tus pecados te son perdonados, o que le diga levántate y anda? Verso 24, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, no dice Hijo de Dios, Hijo de Dios representa reinado, representa el rey de Israel. El rey de Israel normalmente se le llamaba el Hijo de Dios, ¿sí? Pero cuando él se decía hijo de hombre, era algo muy fuerte, porque hijo de hombre hace referencia a Daniel 7, de ese que viene en las nubes con aspecto semejante al hijo del hombre. Entonces, la palabra o el título hijo de hombre está asociado a divinidad, a Mashiach, a la divinidad de Mashiach, no solo un rey. Entonces él dice: tus pecados, vale, verso 24, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, ¿qué estaba diciéndoles a él? Él lo hizo a propósito. Primero le estamos dando que él tenía la autoridad delegada, tenía una naturaleza divina. Y lo segundo es que una señal más de Isaías 35 se había cumplido delante de ellos. Eso fue algo muy fuerte para estas personas. Me imagino que algunos creerían, otros mantenían sus incredulidades. ¿Sí? Otra señal. Vamos a darle realmente más fuerza, más contundencia al tema de la profecía de Isaías 35. Vamos a Marcos capítulo 7, verso 32 al 35. Le llevaron allí a un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera las manos, sobre él. Y Yeshua lo apartó de la gente, le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Luego levantó los ojos a los cielos y lanzando un suspiro
le dijo, Efata, es decir, ábrete. ¿Y cómo dice la profecía en Isaías? Vamos a leerla, porque ese Efata es muy importante, ese ábrete. Porque en Isaías 35 del verso 5 y 6 dice, entonces se abrirán, Efata, se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo y la lengua del mudo cantará. Las personas al ver este milagro recordaron inmediatamente a la profecía mesiánica. Vamos a ver Marcos capítulo 7, verso 37. La gente estaba muy asombrada y decían, todo lo hace bien. ¿Qué significa eso de que todo lo hace bien? Es, todas las señales las está cumpliendo, las está llevando a cabalidad, las está, o sea, lo que se ha determinado. Las tres señales que solamente el Mesías debe cumplir, que solamente son tan difíciles, estos milagros son tan difíciles de llevar, que solamente el Mesías los puede ejecutar. Pues lo está haciendo bien, los está cumpliendo todos. Eso es lo que realmente dice ahí, todo lo hace bien. Hasta que puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. ¿A qué se estaban refiriendo? Se estaban refiriendo a la profecía de Isaías, capítulo 35. Vamos un capítulo más adelante, Marcos capítulo 8, verso 29. Ya él está aparte con sus discípulos y él viene y les pregunta. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Porque habían diferentes respuestas, ¿cierto? Porque les voy a leer desde el verso 27. Yeshua y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino, Yeshua les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros más que eres alguno de los profetas. Él, ok, no hay ningún problema. Y después viene y les pregunta, ¿y ustedes qué creen o qué dicen que soy? Ustedes, los que están cerca a mí. ¿Cuál fue la respuesta? Ellos al ver ese tipo de situaciones, la respuesta es muy contundente. La respuesta de Kefa, respondiendo Pedro le dijo, tú eres Mashiach, tú eres el Mesías. Lo que tú haces solamente lo puede hacer Mesías, no lo hace cualquier hombre. Tú eres ese que hemos estado esperando. A ti obedeceremos. Entonces cuando Yeshua le responde a los discípulos de Yohanan y le dice, díganle lo que ustedes están viendo y que ustedes han oído. Ustedes han visto algunas de las señales y han oído de testigos que pueden validar las otras señales. Que Isaías 35 se ha cumplido, se está cumpliendo. Que las tres señales que se han establecido que solo el Mesías puede cumplir, se están cumpliendo. O sea que él al decirles, los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos se paran de sus camillas y caminan. Vaya, dígale eso a Yohanan. ¿Qué entendió Yohanan? Este es Mashiach, porque está cumpliendo las señales que solamente el Mesías puede cumplir. Así que familia, con este corto estudio quiero traer una prueba histórica de que efectivamente Yeshua es Mashiach, de que las exigencias que se pusieron según los documentos, ¿sí?, llamados Nuevo Testamento, los Evangelios, nos muestran que efectivamente Yeshua fue ese candidato a Mesías que cumplió los requerimientos que aún
los grupos religiosos eran los mismos, ellos mismos fueron los que los establecieron, basados en llamado de Moisés, basados en la profecía de Isaías, y aún así ellos les subieron el nivel, porque ellos sabían que solamente estas señales las podía cumplir el Mesías. Ningún otro hombre había traído sanidad sobre alguien que tenía Zarat. Ningún hombre podía sacar fuera el espíritu de una persona muda, el espíritu en una persona muda. No se podía sanar a un ciego de nacimiento. No había manera, solamente eso lo podía hacer Mashiach. Por eso muchos creyeron en él, creyeron en su llamado, creyeron en que él era ese Mesías. Sus discípulos eran unos de esos. Familia, quiero darles las gracias. Como siempre les digo, compartan este video en sus redes sociales con las personas que usted considere. Déjeme sus comentarios. Suscríbase a mi canal si de pronto no está suscrito. Y nos vemos en una próxima oportunidad, si así el Padre lo permite. Muchas gracias, bendiciones y shalom.